Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor José María Jiménez Ávila es ortopedista cirujano de columna. Realizó la especialidad en ortopedia en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía de columna. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud Pública, Fellow en Cirugía de Columna Reservoir, Alemania, y un doctorado en Ciencias de la Salud Pública con orientación en epidemiología. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía como académico de número en el sitial de ortopedia. Actualmente labora en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS y es director del Departamento de Servicio Social del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. El doctor Jiménez hablará sobre opciones de tratamiento quirúrgico de las fracturas toracolumbares. Buenas tardes, soy el doctor José María Jiménez Ávila y vamos a hablar sobre las opciones de tratamiento quirúrgico de las fracturas toracolumbares. Es muy importante que cuando uno tome la decisión de hacer alguna cirugía, tener en mente siempre tanto las habilidades, los conocimientos, la experiencia y la evidencia. Y tomar en consideración tanto las expectativas del paciente y los valores éticos que uno tiene a la hora de realizar el procedimiento, ya de que no se trata únicamente de hacer la colocación de los tornillos, sino tomar en cuenta toda una serie de factores importantes. El tratamiento de las fracturas toracolumbares constituyen un desafío y las potenciales complicaciones pueden llevar al paciente a un destino miserable por dolor y deformidad progresiva, y si no se realiza un proceso de evaluación y un manejo precoz sistemático integral, podemos tener problemas bastante serios. Por eso el objetivo del tratamiento quirúrgico es preservar o recuperar la integridad neurológica, reducir las lesiones desplazadas, mantener el balance y preservar la estabilidad, evitar el dolor crónico y la deformidad tardía y definitivamente el tratamiento oportuno, eficaz y mantener un costo-efectividad. Es necesario conocer que en base a la incidencia, las fracturas de la columna toracolumbar ocurren frecuentemente entre la vértebra T10 y L3, con mayor frecuencia en la vértebra T12 y L1, que son las zonas donde se encuentra literalmente la charnela toracolumbar. Y ninguna clasificación es perfecta, pero estas son necesarias, ya que nos van a permitir construir criterios diagnósticos, lo que permite un tratamiento para tomar la correcta decisión terapéutica, y se deben considerar elementos tales como la edad del paciente, el número de segmentos vertebrales que son involucrados, las disponibilidades técnicas que se tienen en el centro de tratamiento y las habilidades del operador y la experiencia técnica. Para esto tenemos que tener en cuenta las clasificaciones y poder evaluar de una manera directa cuál es el tipo de fractura, cuáles son las lesiones que se generan tanto en hueso como en tejidos blandos para en algún momento poder ofrecer el mejor tratamiento. Y en base a todo esto existen una serie de principios fundamentales para realizar una cirugía de columna. Lo primero que nosotros nos debemos preguntar es si esa columna es estable o inestable. Y si esa columna es estable y no tiene ninguna afectación neurológica, el manejo regularmente es conservador. Pero si la lesión es inestable, tenga o no tenga afectación neurológica, el tratamiento debe ser de manera quirúrgica. Y hay que tomar en cuenta ciertos principios quirúrgicos mientras estamos haciendo la cirugía, porque de eso va a depender el buen resultado que nosotros le vamos a dar al paciente. El paciente tiene una afectación neurológica, ya sea por un compromiso o por dolor, y pues nosotros podemos hacer una descompresión, aunque hay que tomar en cuenta que la descompresión también genera inestabilidad. Y la inestabilidad generada por la fractura, pues tenemos la oportunidad de poderla estabilizar con la colocación de los tornillos y no olvidar
que siempre es importante tener la colocación de injerto para poder realizar la fusión. Pero existe un detalle que a veces se nos olvida, es que colocamos los tornillos para dar estabilidad, pero no recordamos que ese segmento forma parte de un todo y es lo que hay que tomar en cuenta para mantener el balance. Por eso es necesario tener en cuenta toda una serie de mediciones que nos van a permitir darle el mejor resultado a largo plazo. ¿Pero qué dice la evidencia? La evidencia nos dice que existe instrumentaciones que dan mayor estabilidad tanto en compresión, en flexión o incluso en movimientos laterales, y entre más tornillos se coloquen, lógicamente mayor estabilidad tendremos, pero esto definitivamente se va a reflejar en una rigidez de la columna que puede llegar a generar un problema muy serio. Por eso, como bien se los comenté, es importante tener en cuenta la clasificación de las fracturas, porque dependiendo del tipo de fractura que éste tenga, va a ser tanto la utilización del tratamiento inicial o del tratamiento de apoyo. Y como bien les comenté, existe un factor que a veces se nos olvida un poco, y es que esta columna debe de mantenerse balanceada. Debemos pensar que las fracturas se reflejan en cambios biomecánicos en segmentos superiores que a la larga también puede generar dolor o incluso cierta deformidad. Y por eso necesitamos siempre tomar en cuenta las mediciones que ya conocemos, como son los valores para establecer el grado de escoliosis o incluso el grado de lordosis o la cifosis de cada uno de los segmentos, pero pues a nivel del segmento lumbosacro es necesario que nosotros nos familiaricemos con los parámetros espinopélvicos, como son la incidencia pélvica, la inclinación pélvica y el sacral slope. Y existen, bueno, algunas mediciones que ya están estandarizadas, en las que si nosotros nos familiarizamos, pues podemos darle un valor mucho mayor, como es la denominada armonía espinopélvica, en la cual se habla en algunos artículos, en la que se establece que si existe una discrepancia mayor de 10 grados entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica, podemos hablar de un problema de tipo biomecánico. Y bueno, una vez que se toman decisiones para realizar la cirugía, es necesario conocer algunas condiciones que determinan que el manejo pueda ser de manera conservadora. De hecho, existe en la literatura ya preestablecida que pues, si un paciente tiene una pérdida menor del 50% y realmente tiene una disminución o más bien una obliteración del conducto medular menor del 30%, podríamos considerar como un manejo de tipo conservador. Pero en la experiencia nos hemos dado cuenta que muchos de esos pacientes que tienen estas características suelen irse a complicaciones como la cifosis postraumática. En este artículo muestra que 1 de cada 5 pacientes puede llegar a generar dolor. Y en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que existen pacientes que tenían todas las características para ser manejados de manera conservadora, pero pues lamentablemente se fueron a la cifosis postraumática y esto les generó pues ya una complicación, con lo cual les tenemos que hacer ya otro tipo de cirugías como son las osteotomías, que implican una cirugía mucho mayor. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos para las fracturas toracolumbares? Pues va a depender, como bien lo comentábamos, del tipo de fractura, y los podemos hacer con instrumentaciones cortas, que hay que tener mucho cuidado porque a veces pueden ser muy inestables al no tener apoyos, por ejemplo, por vía anterior. Y en estos casos, bueno, hay que tratar de hacerlo bajo segmentos un poco más largos. Sí, esto definitivamente le da mayor estabilidad, pero vuelvo a insistir, depende mucho de la clasificación de la fractura. Y existen algunas otras alternativas. Por ejemplo, existen algunos sistemas donde tiene uno la posibilidad, cuando la fractura es en agudo, dar la oportunidad de dar distracción para aumentar el espacio del cuerpo vertebral y al mismo tiempo evitar que se haga una cifosis postraumática. Existen otras alternativas, como es la colocación del tornillo en la vértebra fracturada,
donde tenemos la posibilidad de darle una rigidez al sistema sin tener una instrumentación muy larga. Lógicamente, esta tiene ciertas indicaciones que en algún momento hay que ser muy preciso. Y bueno, dentro del aspecto de la biomecánica, este funciona como un punto de empuje con un vector anterior, creando una fuerza lordótica que corrige la cifosis traumática. Y esto, bueno, definitivamente disminuye el brazo de palanca y permite dar una estabilidad mucho mayor en un segmento mucho más corto. Aunque hay que tener mucho cuidado de saber utilizarla, ya que esta tiene ciertas indicaciones, y quizá una de las indicaciones importantes es que debemos tener una integridad de al menos un pedículo y tenemos que tener integridad de los elementos posteriores. Regularmente en la experiencia lo que nosotros hacemos es colocamos tornillos cortos de 30 o de 35 o de 25 de largo, por el objeto de que si en algún momento llegáramos a tener una complicación que requiriera un abordaje anterior, no tener que retirar la instrumentación posterior. Y bueno, cuando queremos decidir si vamos a realizar un abordaje anterior o posterior, existen algunas clasificaciones que incluso para algunos autores las clasificaciones ya algunas están en desuso, pero honestamente nosotros seguimos utilizando, por ejemplo, la clasificación de McCormack, en la que toma en consideración la cantidad de cuerpo vertebral dañado, la difusión de los fragmentos en el sitio de la fractura y la cantidad de corrección de la cifosis traumática. Y en ella, bueno, tiene una clasificación numérica en la que nosotros podemos observar y categorizar, y haciendo la sumatoria podemos darle un puntaje, y que si este aparece con una cantidad menor, pues en algún momento podemos decidir que el manejo sea quirúrgico, pero tratando de complementar la estabilidad por vía anterior. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos en pacientes con fracturas con una cifosis muy importante. En este caso muy particular, hicimos una instrumentación posterior y una instrumentación anterior, pero aquí lo relevante es la colocación del injerto, tratando de corregir precisamente el balance sagital. O bien instrumentación posterior larga con una instrumentación anterior. Aquí podemos observar que existe una compresión a nivel anterior del segmento. O bien que es ya la colocación de espaciadores anteriores en la que se hacen corpectomías para tratar de mejorar la condición de cifosis, dándole estabilidad también por vía posterior. Y bueno, algunos ejemplos del tipo de abordaje en el que hay que restablecer la parte anterior que le da mayor estabilidad a la columna toracolumbar. Esta es otra instrumentación posterior larga con un espaciador anterior, ¿sí? Esta ventaja que tiene es que tenemos la posibilidad de darle distracción y poder dar un poco más espacio para evitar la cifosis postraumática y por lo tanto evitar un desbalance de la columna en su generalidad. Y bueno, tenemos esta otra que es la instrumentación posterior y fusión anterior con injerto. No necesariamente lo tenemos que hacer con la colocación del espaciador. Aquí tenemos un ejemplo donde el hueso cortical pues le da mucha estabilidad a la columna. Y una vez que nosotros realizamos la cirugía, es necesario tener en cuenta que a los pacientes necesitamos evaluar los resultados. Y estos, bueno, debemos de familiarizarnos con las escalas y aplicarlos de una manera pre, post y bajo un seguimiento, como lo es la parte del dolor, lo que es la situación laboral, la calidad de vida y la discapacidad. Y para ello, bueno, existen múltiples clasificaciones que es recomendable que se haga porque así podemos evaluar nuestros resultados. Al mismo tiempo, también las mediciones es necesario que nosotros las aprendamos y que funcione como un protocolo, tanto de manera pre como post quirúrgica, como bien los comenté, el grado de acuñamiento intrínseco del cuerpo o la cifosis vertebral y la cifosis regional, porque así podemos saber cuánto se recuperó. Y bueno, algo que se sugiere pues es que conozcamos cuáles son los algoritmos que nos van a permitir identificar cuál es el mejor manejo y ante alguna situación de tipo médico-legal podamos tener la plena seguridad de que hicimos el tratamiento complementario. Entonces, el mensaje que quiero dejar es que siempre cuando existe una fractura hay que tener en mente el concepto de la estabilidad y no olvidar el aspecto de tipo funcional. Y bueno,
la cirugía no es una receta de cocina. Siempre hay que tener en cuenta o tener en mente un manejo quirúrgico planificado, tener un plan A, un plan B y si es posible hasta un plan C. El otro detalle es que existe una congruencia entre el diagnóstico que nosotros estamos haciendo en base a los resultados y en base a los estudios y también, bueno, cuál es el tratamiento que nosotros vamos a hacer. Para ello, bueno, hay que valorar siempre la afectación que se puede dar a nivel del conducto raquídeo, si puede existir alguna cifosis residual y la pérdida de la altura del cuerpo que puede traducirse en una disminución o en una cifosis en la zona de la fractura. Y bueno, siempre en una fractura hay que colocar hueso para favorecer la fusión, que recordemos que es el objetivo primordial en una instrumentación. Y como bien se los comento, bueno, pues no se trata de elegir al azar cuál es el mejor procedimiento. Siempre es necesario que tengamos el aval de nuestra experiencia, pero también algo que tiene que ver con la medicina basada en la evidencia. Y por lo tanto, bueno, como yo les digo a mis residentes, no es lo mismo poner tornillos que hacer cirugía de columna. Muchas gracias.